Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañeros. En esta oportunidad, nuestra socialización abarcará el tema del estrés laboral con una población de la adultez intermedia entre 40 a 65 años de edad. Los integrantes del grupo son mi persona, Francis Gómez Gutiérrez, y mi compañera Giovanna Leslie Huancayanome. Continuando con la definición de nuestro problema de investigación, nos dice que el estrés laboral es visto desde una perspectiva integradora, el cual nos dice que se podría definir como una respuesta fisiológica, psicológica y de comportamiento de un individuo, que intenta adaptarse y ajustarse a presiones internas y externas. El estrés laboral surge cuando se da un desajuste entre la persona, el puesto de trabajo y la propia organización. En otras palabras, el estrés laboral nos dice que es una respuesta natural ante una situación que nos preocupa y a la cual necesitamos rendir al máximo. Esta surge cuando se da un desajuste entre la persona con su puesto de trabajo, como habíamos mencionado anteriormente, el cual intervienen a estas presiones internas como externas. Como por ejemplo, algunos de los factores internos que pueden incluir pueden ser los problemas personales como familiares y la propia seguridad de la persona del puesto de trabajo. Y como factores externos tenemos las relaciones laborales con sus compañeros de trabajo o superiores o incluso los jefes. El puesto de trabajo dentro, como también los conflictos que hay dentro del puesto de trabajo. Pasando con las causas del estrés, nos dice que las causas del estrés son variadas, por lo cual tenemos las características del puesto, el cual nos mencionan las tareas monótonas y aburridas, que estas llegan a ser las tareas consecutivas y repetitivas que por lo general la persona se aburre o pierde el interés fácilmente, generándole insatisfacción en lo que hace. Como volumen y ritmo del trabajo tenemos el exceso de trabajo, como también la escasez del trabajo, que por lo cual mantiene a la persona con estrés laboral ansiosa de no saber qué hacer con demasiado trabajo, si es que va a poder cumplir con este trabajo, o como también preocupada por la falta del mismo trabajo, ya que presiente que no hay un interés personal de sus superiores para que él pueda superarse y aprender y desenvolverse en otros temas. A esto se le suma los plazos estrictos para terminar o entregar ciertos determinados trabajos, haciendo que el estrés aumente en estas personas que lo padecen, ya que muchas personas que por cumplir un cierto trabajo se desvelan para satisfacción personal, creándole cansancio físico y mental al individuo. Pasando a la siguiente diapositiva, nos mencionan lo que son los horarios de trabajo, el cual, no, el cual se encuentra en los horarios de trabajo inflexibles con jornadas de empleo fuera del horario normal, el cual estos horarios llegan a causarle demasiado cansancio físico a la persona, haciendo que su estrés se dispare, manteniéndolos en estado de resistencia a estos sujetos. Estos tipos de trabajo se los puede evidenciar como, por ejemplo, en el extranjero, en Estados Unidos, cuando van personas de otros países a trabajar, desconocen la situación laboral en la que se encuentra el país y por ende existe un aprovechamiento de los propios compañeros de trabajo para que cumpla con estas horas extras. Continuando con las relaciones interpersonales, tenemos la violencia y el acoso, el cual tanto nos dice que tanto violencia como acoso o intimidación generada por los mismos compañeros o superiores del sujeto laboral hace que aumente su estrés creando malas relaciones entre compañeros de trabajo. A esto también le sigue el que no haya un determinado procedimiento para tratar de resolver estos conflictos y así poder crear un ambiente laboral beneficioso para los mismos trabajadores. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos lo que serían las relaciones entre la vida familiar y la vida laboral, el cual en esta parte sucede que se trasladan los problemas del trabajo al entorno familiar, creando más relaciones negativas con sus seres queridos, como
puede llegar a crear también falta de comunicación, cambios de humor repentinos dentro del hogar y desquitándose con los mismos eh, integrantes de la familia, como por último puede llegar a causar debido a estas conductas el quiebre del núcleo familiar. Pasando a las consecuencias del estrés, el cual son variadas, nos dice que el, el estrés laboral tiene sus consecuencias son graves en lo que sería en la salud del trabajador, el cual nos dice que el estrés laboral surge como una interacción desfavorable entre los atributos del trabajador y las condiciones de trabajo, que pueden llegar a conducir a trastornos psicológicos como por ejemplo la bipolaridad, ansiedad o trastornos depresivos. Esto lleva a conductas insanas y finalmente a la enfermedad del sujeto del puesto de trabajo. En esta parte nos dice que la interacción desfavorable que sucede con la persona y su puesto de trabajo puede llegar a tener grandes consecuencias, como por ejemplo una de las más importantes es la insatisfacción laboral, ya que a esto le sigue el desgaste tanto físico como mental, eh, llevando a la persona, llevando a la persona al absentismo laboral, que el absentismo laboral sería cuando la persona hace ausencia en su entorno de trabajo o con respecto a situaciones de esta, el cual lleva a la persona a que abandone el trabajo, siendo esta una justificada muy importante eh, que, que se evidencia en muchos lugares por el desgaste psicológico que le produce su trabajo. Continuando con la siguiente diapositiva, mi compañera. Ya, como siguiente punto también tenemos lo que es el síntoma del estrés laboral, ya que aquí mayormente el estrés laboral presenta síntomas extensamente por las cuales se divide en cuatro, que son síntomas cognitivos, físicos, emocionales y conductuales. Ya que los síntomas cognitivos mayormente es por la negatividad y también por la preocupación constante. Un ejemplo es que cuando un trabajador no logra terminar el trabajo a tiempo, entonces se pone un sinfín de pensamientos negativos de que me van a descontar el sueldo, me van a despedir, no voy a terminar la tarea a tiempo. Entonces, todas esas cuestiones llegan a tener una preocupación constante. Como siguiente punto también tenemos los síntomas físicos, que aquí tenemos el dolor de cabeza, el dolor de pecho, la falta de energía, también está la dificultad para concentrarse, las alteraciones del sueño, que es el insomnio. Como tercer punto también tenemos lo que es el síntoma de emocionales, que es el cambio de humor, depresión, fatiga, sentimiento de culpa, también lo que está lo que es vergüenza, mal genio, tristeza, la baja autoestima, la tensión, la sensación de soledad sobre todo, ¿no? También tenemos como cuarto y último punto lo que es los síntomas conductuales, donde aquí se puede observar que son hábitos nerviosos de alimentación irregular, sueño irregular, también está lo que es el ausentismo laboral y también está el abuso de sustancias como el café, el alcohol, el tabaco, el aumento de conductas violentas que se tiene y también por último está el comportamiento de alto riesgo. Como siguiente punto también tenemos lo que es los datos estadísticos de investigación acerca a nivel mundial, ya que aquí en relación al estrés laboral, según la OMS, determinó que un 75.000 infartos se registraron a nivel mundial, por la cual el 25% fueron causados por el estrés laboral, ya que aquí cuando se analiza por regiones como por ejemplo México, China, Estados Unidos, lograron tener una alto de porcentaje, como en México obtuvo un 75%, en China un 59%, no, un 73%, perdón, y en Estados Unidos un 59%. Entonces son países por los cuales se generó el estrés laboral. También tenemos lo que es a nivel nacional, según de acuerdo a la revista de La Razón, se realizaron diferentes estudios mediante las encuestas, por lo cual estos estudios se reflejó que Bolivia es el tercer país con más estrés laboral,
por lo cual un 94% de los bolivianos sufre el estrés que provoca también la ansiedad, la tensión nerviosa, y ya que a esto es como consecuencia de los problemas económicos por la cual fueron derribados en la pandemia del COVID-19 alrededor del año 2020. También está a nivel departamental los datos estadísticos, como según en los datos del periódico El Deber, el estrés laboral ha subido un 50% en Santa Cruz, ya que el estrés laboral aumentó el 50% en 2021 con el respecto al año anterior, que fue el año 2020. Incluso varias empresas llamaron al INSO para poder hacer las valoraciones de su personal, también incluso pidieron ayuda psicológico, lo cual antes esto no era común, ya que todo esto también surgió a raíz de la pandemia que trajo diferentes situaciones duras para cada una de las personas, también familias, ¿no? Como siguiente también tenemos lo que es la explicación neuropsicológica del estrés laboral. Aquí tenemos que el estrés laboral puede tener un impacto significativo en el cerebro, ya que en la forma en cómo funciona, cómo una persona también experimenta estrés laboral crónico, también su cerebro puede verse más afectado en varias formas. También una de las principales formas del estrés laboral puede haberse afectado al cerebro a través del sistema nervioso simpático. Cuando una persona experimenta estrés en el sistema nervioso simpático, esta se activa y también libera las hormonas como la adrenalina y también el cortisol, ya que estas hormonas también ayudan a preparar al cuerpo para la acción, también al aumentar la frecuencia cardíaca, también lo que está la presión arterial y también lo que es la respiración. Además que el estrés laboral también puede verse afectado al sistema límbico del cerebro, ya que aquí se encarga de las emociones y de la regulación emocional. También cuando una persona experimenta estrés laboral crónico, también puede tener dificultades para regular sus emociones, por lo cual esto puede llevar a la ansiedad, depresión o también a los distintos tipos de trastornos del estado de ánimo que conlleva el estrés laboral, ¿no? Como otra consecuencia o efecto del estrés laboral, también tenemos lo que es el cerebro, que es la disminución de la plasticidad cerebral, ya que aquí que vamos a saber qué es la plasticidad cerebral, ya que es la capacidad del cerebro para poder adaptarse y también cambiar en respuesta a nuevas experiencias, como también a nuevos aprendizajes. Por lo cual, cuando una persona experimenta estrés laboral crónico, también puede disminuir la capacidad del cerebro para poder adaptarse y también cambiar, lo cual esto también puede afectar a la capacidad al aprendizaje y también para el crecimiento personal, ¿no? Como siguiente va a continuar mi compañera. Continuando con la explicación psicológica, mencionaremos las áreas cerebrales más importantes que pueden verse afectadas debido al estrés laboral. Tenemos la amígdala, el cual es una estructura del sistema límbico que está involucrada en la respuesta emocional y regulación del estrés. Es también considerada como la supervivencia del individuo, ya que ésta recibe señales de peligro y desarrolla serie de reacciones que ayudan a la autoprotección del sujeto. El estrés laboral en esta parte puede llegar a afectar de modo que produce una hiperactividad en la amígdala, llegando a producir eh, mayor ansiedad y menor capacidad de la regulación emocional. Continuando con la siguiente, tenemos lo que es la corteza prefrontal, el cual también nos dice que es la parte frontal del cerebro, como se puede presenciar en la imagen, que también es conocida como el centro de la personalidad, debido a que está encargada de la toma de decisiones, la planificación, la atención y también la memoria del trabajo. Eh, en esta parte, el estrés llega a afectar de modo que va disminuyendo la actividad en la corteza prefrontal, haciendo que la persona se le dificulte la toma de decisiones o recordar información, creándole pérdida al mismo sujeto. Continuando con el hipocampo,
nos dice que es una estructura del cerebro que está involucrada en la formación y almacenamiento de la memoria. Almacenamiento de la memoria, el estrés en esta parte puede llegar a afectar la estructura y su función del hipocampo, lo que puede llevar a la persona a que tenga problemas de memoria como también de aprendizaje. Continuando con la siguiente diapositiva, tenemos lo que es la ínsula, el cual es la estructura que está involucrada en la parte de la percepción y las emociones corporales, como también la autoconciencia de las personas. El estrés en esta parte puede llegar a aumentar la actividad de la ínsula, haciendo que se eleve una mayor sensación de ansiedad y de estrés para la persona que sufre de estrés laboral. Y como por último tenemos el córtex singular anterior, el cual nos dice que es también una estructura del cerebro que está ligada con la toma de decisiones de la persona. También es responsable de la regulación emocional y por lo cual el daño aquí que ocasiona el estrés laboral a la persona es que llega a dañar, a afectar la cavidad del córtex singular anterior, trayendo consecuencias como llevar a la persona a dificultades o crisis con respecto a la toma de decisiones en su vida diaria. Ya. Bueno, aquí pues, como siguiente tenemos lo que es las tres fases del estrés laboral, que una de las primeras es la fase de alarma, ya que aquí en la fase de alarma, aquí el individuo se prepara para la acción, ya sea para la lucha o la huida en esta fase, ya que el organismo también aquí se encuentra, ¿no? Amenazado por diferentes circunstancias que se altera fisiológicamente por la activación de una serie de glándulas, especialmente que son dos, que son como el hipotálamo y también está la hipófisis. Entonces aquí el hipotálamo es el que se encarga de poder estimular las suprarrenales en la parte medular, así también cuando se también trata en poder secretar la adrenalina, cuyo también objetivo es suministrar la energía en caso de urgencia. Por otra parte, también tenemos lo que es la hipófisis, que es la segunda. Aquí esta se encarga en poder controlar la actividad de otras glándulas y también se encarga de regular determinadas funciones del cuerpo o como el desarrollo también de la actividad sexual. Por otra parte, también tenemos el cerebro que detecta, ¿no?, la amenaza o también el riesgo del estímulo del hipotálamo, ya que este también hace que produzca factores como liberadores, de los cuales constituyen sustancias también específicas que actúan como mensajeros para las zonas corporales o también pueden ser para las zonas específicas. Una de estas sustancias de la hormona que es denominada como la adrenal corticol tropical hormone, esta hormona se encuentra en la parte exterior de la glándula suprarrenal para así poder controlar o también liberar de las hormonas por la cual funciona eh, como un mensajero fisiológico que viaja por el torrente sanguíneo hasta la corteza glándula suprarrenal. Aquí baja el influjo del mensaje que también produce la cortisona o también llamado la hormona corticoides, ya que esta a su vez es otro mensaje que viaja en la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la médula suprarrenal. Aquí ya más que todo se activa la secreción adrenalina, ya que estas hormonas son las responsables en las reacciones también orgánicas de la economía corporal, ya que si todas estas respuestas del estrés sigue continuando, entonces entraría a la siguiente fase, que es la fase de resistencia,
En esta fase de resistencia es la que el individuo entra a una fase por la cual es, porque es postergada la presencia del estrés más allá de la fase de la alarma, ya que esta fase es la que agota sus reservas y que también es sometido a las amenazas de los agentes lesivos físicos, también están los químicos, también los biológicos o pueden ser los sociales, ya que aquí el individuo quiere seguir enfrentándose sin saber que ya fue superado todos sus límites, ¿no? De resistencia, por lo cual el individuo también se frustra y pierde mucha energía. Entonces, aparte de perder energía, también pierde su rendimiento, que es mucho menor. También el individuo quiere salir adelante, pero no lo logra, por lo cual hace que esta situación se convierta como que en un círculo vicioso, ya que sin duda seguirá avanzando hasta la siguiente fase, que es conocida como la fase de agotamiento o también tiene el nombre como también se podría llamar la fase terminal del estrés, ya que esta se caracteriza también por presentar la disminución progresiva del organismo, también de una situación del estrés prolongado o también que esta conduce al estado del deterioro como pérdidas importantes de la capacidad fisiológica o también pueden ser presentadas por situaciones ante experiencias que normalmente antes no eran producidas, pero ahora que ya son, es como que ya viene el estrés. Entonces, todo esto pueden llegar a afectar en problemas de fatiga, agotamiento, problemas de cardiovasculares, que son las últimas instancias, que son más problemas más graves que provoca el estrés laboral. En todo esto, logrando terminar con estas tres fases, entonces damos a conclusión a nuestra exposición. Muchas gracias, licenciada, por su atención. Eso sería todo.